Bienvenidos a otro dibujo de Divirtámonos juntos dibujando. Descubramos de inmediato la historia de hoy. Spider-Man y el misterio del sentido arácnido. En la vasta ciudad de Nueva York, donde los rascacielos se alzan hacia el cielo como gigantes guardianes de una metrópoli siempre en movimiento, vivía Peter Parker, mejor conocido como Spider-Man. Aunque ante los ojos del mundo era un héroe enmascarado que salvaba el día con sus telarañas, Peter era un joven como cualquier otro, enfrentando exámenes, trabajos a medio tiempo y su siempre presente necesidad de equilibrio entre la vida normal y la de superhéroe. El sentido arácnido de Spider-Man es un don único que lo distingue de muchos otros héroes. Es una especie de sexto sentido que le permite percibir el peligro antes de que ocurra. Es como una alarma interna que se activa ante cualquier amenaza, ya sea un ataque físico, un enemigo al acecho o un peligro inminente en su entorno. Este poder, combinado con sus reflejos súper rápidos, hace que Spider-Man sea casi imposible de atrapar desprevenido, ya sea esquivando balas, evitando trampas o enfrentándose a villanos como el Duende Verde o el Doctor Octopus. El sentido arácnido de Peter siempre lo mantiene un paso adelante. DC, pero Spider-Man no sería el héroe que todos conocemos sin su característico sentido del humor. A pesar de enfrentarse a situaciones que pondrían nervioso a cualquiera, Peter Parker siempre encuentra tiempo para lanzar bromas ingeniosas, comentarios sarcásticos y burlas ligeras, incluso en medio de las batallas más intensas. Este sentido del humor no solo desconcierta a sus enemigos, sino que también lo ayuda a manejar la presión de ser un héroe. Es su forma de mantenerse humano en un mundo lleno de peligros y responsabilidades. Peter utiliza su humor como un escudo emocional, una manera de lidiar con la enorme carga que conlleva proteger a los demás. Desde frases como, ¿sabías que tengo una política de no dejarme golpear por tipos con trajes ridículos? Hasta bromas rápidas sobre los planes complicados de sus adversarios, Spider-Man mantiene el tono ligero y accesible, incluso cuando el destino de la ciudad está en juego. Este equilibrio entre un sentido arácnido infalible y su humor ingenioso es lo que hace que Spider-Man sea tan especial. Es un recordatorio de que aunque tenga habilidades extraordinarias, sigue siendo un joven con sueños, miedos y esperanzas. Para Peter, ser Spider-Man significa más que tener poderes. Significa usar su ingenio, corazón y determinación para marcar una diferencia en el mundo, siempre con una sonrisa y una broma lista en los labios. Capítulo 1. Un cosquilleo diferente. Era un día aparentemente común en Nueva York, una ciudad que nunca descansaba. El bullicio de los autos llenaba las calles, el clamor de las sirenas cortaba el aire, y la vida seguía su curso como un río indomable. En medio de todo ese caos, Peter Parker, alias Spider-Man, disfrutaba de uno de esos raros momentos de tranquilidad en el techo de un edificio. Allí, alejado del ruido, podía escuchar su propia respiración y sentir la brisa fresca que agitaba suavemente su traje. Era un instante perfecto para desconectar, o al menos intentarlo. Un poco de paz, murmuró Peter mientras miraba el horizonte. No dura mucho en esta ciudad, pero se siente bien. Sin embargo, mientras estaba perdido en sus pensamientos, algo cambió. Una sensación familiar pero inusualmente intensa recorrió su nuca. Era su sentido arácnido, esa peculiar alerta que siempre lo había protegido del peligro. Pero esta vez, el cosquilleo era distinto, más fuerte, más persistente, como si estuviera tratando de decirle algo que no podía ignorar. ¡Guau! Vido. Peter se puso en guardia. Sus sentidos estaban al máximo, pero no veía nada fuera de lo normal. Escaneó las calles desde lo alto, buscando algo que justificara esa sensación, pero todo parecía tranquilo. ¿Qué es esto?, se preguntó en voz baja. No es como de costumbre. Es diferente. Decidió no ignorarlo. Si algo había aprendido en su tiempo como Spider-Man, era que su sentido arácnido nunca fallaba. Así que se lanzó al vacío, balanceándose entre los edificios con sus telarañas, dejando que esa sensación lo guiara. No tenía un destino claro, pero el cosquilleo parecía intensificarse a medida que avanzaba. Balancite lancítelu, balancita lancítelu. Después de varios minutos, llegó a un callejón oscuro. No parecía haber nada fuera de lo común, solo algunos contenedores de basura y un gato husmeando entre las sombras. Pero el cosquilleo seguía ahí, como un eco insistente en su mente. Esto no tiene sentido, pensó mientras aterrizaba suavemente en el suelo.
Justo cuando estaba a punto de marcharse, algo llamó su atención. Una figura encapuchada emergió de las sombras. Sus ojos brillaban con un tono extraño, y su presencia tenía algo inquietante. Peter se tensó, listo para cualquier cosa. Sabía que vendrías, Spider-Man, dijo la figura con una voz profunda y resonante. Capítulo 2. El misterioso científico. La figura encapuchada dio un paso adelante, revelando un rostro que Peter no reconocía. Era un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes y un aire de misterio que lo envolvía como un manto. Llevaba un abrigo largo y negro, y bajo el brazo sostenía una especie de dispositivo que parecía un cruce entre un escáner y un reloj futurista. ¿Quién eres?, preguntó Spider-Man, manteniendo una distancia prudente mientras ajustaba sus guantes. MJ. Mi nombre es Dr. Elliot Crane, respondió el hombre con calma. He dedicado mi vida a estudiar los límites de los sentidos humanos. Y tú, Spider-Man, eres la clave de mis investigaciones. Y sí. Peter frunció el ceño bajo la máscara. Eso no suena nada tranquilizador. ¿Qué quieres de mí? Pei. Crane levantó las manos en un gesto de paz. Nada que no estés dispuesto a ofrecer. No busco lastimarte, de hecho quiero ayudarte. ¿Ayudarme? Peter dejó escapar una risa breve y sarcástica. Déjame adivinar, ¿quieres analizar mi sentido arácnido, descubrir cómo funciona, y luego vender la información al mejor postor? El doctor negó con la cabeza. Nada de eso, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es realmente tu sentido arácnido? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan único? La pregunta hizo que Peter se detuviera un momento. Era cierto que nunca había entendido completamente cómo funcionaba su habilidad. Solo sabía que estaba ahí, como una parte de él que no podía explicar, pero de la que siempre dependía. Crane continuó. Tu sentido no es solo un reflejo o un instinto. Creo que está conectado a algo mucho más profundo. Tal vez incluso a una red invisible que conecta todas las cosas vivas. Si trabajamos juntos, podríamos descubrir su verdadero potencial. Peter cruzó los brazos, todavía desconfiado. ¿Y qué gano yo con esto? El control absoluto sobre una de tus habilidades más importantes, respondió Crane con seriedad. Imagina poder anticiparte a los eventos con aún más precisión. Podrías salvar más vidas, evitar más desastres. Tu sentido arácnido es como un músculo, Spider-Man. Si lo entrenas, se hará más fuerte. Game. Aunque seguía receloso, Peter sintió curiosidad. Si había una forma de comprender mejor su habilidad, tal vez también podría usarla para proteger a más personas. Pero algo en Crane no terminaba de convencerlo. Está bien, dijo finalmente. Te daré una oportunidad, pero si esto se convierte en algo raro, te aseguro que no te gustará verme enfadado. Crane asintió, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. No te arrepentirás, Spider-Man. Esta podría ser la mayor aventura de tu vida. Y así, Spider-Man decidió seguir al enigmático Dr. Crane hacia lo desconocido, sin saber que este encuentro marcaría el inicio de un viaje que cambiaría para siempre su relación con su sentido arácnido y con él mismo. Capítulo 3. El laboratorio oculto ***. ¡Ay! Spider-Man siguió al Dr. Crane a través de una serie de callejones oscuros y estrechos. Aunque mantenía su distancia, su sentido arácnido permanecía activo, advirtiéndole de cualquier peligro potencial. El doctor caminaba con una seguridad inquietante, como si cada paso estuviera perfectamente calculado. Finalmente, llegaron a un edificio antiguo y descuidado, cuya fachada cubierta de grafitis no dejaba entrever el sofisticado laboratorio que se encontraba en su interior. Crane abrió una puerta metálica que daba a unas escaleras descendentes. Peter se detuvo un momento antes de entrar. Algo en el aire parecía denso, como si el lugar estuviera cargado de energía. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, intentando ocultar su desconfianza detrás de su típico sarcasmo. Por supuesto. Este laboratorio es mi vida, respondió Crane con orgullo. Creighton bajaron las escaleras hasta un espacio amplio y bien iluminado. Los muros estaban cubiertos de pantallas que mostraban gráficos, ondas y esquemas complejos. En una esquina, había un tanque lleno de un líquido verdoso en el que flotaba algo indescifrable. Y en el centro del laboratorio,
Una mesa estaba cubierta de dispositivos tecnológicos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Impresionante, ¿no?, dijo Crane, observando la reacción de Spider-Man. Peter no pudo evitar sentir una pizca de curiosidad. El lugar era impresionante, pero también había algo perturbador en él. Bueno, si esto no es la guarida de un villano, no sé qué lo es, bromeó. Guy. Crane soltó una pequeña risa. Lo entiendo. Pero todo lo que ves aquí tiene un propósito. Mi propósito. Di. El doctor se acercó a una de las mesas y levantó un pequeño dispositivo que parecía un auricular con varias antenas diminutas. Esto, Spider-Man, es el primer paso para entender tu sentido arácnido. Con tu permiso, me gustaría monitorear tus ondas cerebrales mientras reaccionas a ciertos estímulos. Peter lo miró con desconfianza. ¿Qué tipo de estímulos? Crane señaló una serie de máquinas que proyectaban imágenes y sonidos. Nada peligroso, simulaciones que te ayudarán a activar tu sentido arácnido de diferentes maneras. Necesitamos ver cómo responde a distintos niveles de amenaza. Spider-Man suspiró, recordándose a sí mismo que podía salir de ahí en cualquier momento si las cosas se ponían raras. Está bien, pero que quede claro, si esto se siente raro, me largo. Perfecto, dijo Crane ajustando el auricular sobre la máscara de Peter. Relájate y deja que el experimento comience. Las luces del laboratorio se atenuaron mientras una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en las pantallas. Primero, escenas tranquilas, un parque lleno de niños jugando, aves volando en un cielo despejado. Peter apenas sintió un leve cosquilleo en la nuca. Pero de pronto, las imágenes cambiaron. Una sombra apareció en las pantallas, seguida de un rugido que resonó por todo el laboratorio. La figura en las imágenes parecía moverse hacia Peter, y aunque sabía que era una simulación, su sentido arácnido se activó como un relámpago. John. Interesante, murmuró Crane mientras observaba los gráficos en una pantalla cercana. Tu respuesta es inmediata, pero hay algo más. Parece que tu sentido no solo detecta peligro físico, sino también algo más profundo, como una alteración en el entorno. Antes de que Peter pudiera responder, el auricular comenzó a vibrar ligeramente, enviando un leve impulso que recorrió su cabeza. El cosquilleo en su nuca se intensificó, pero no de una manera desagradable. Era como si su sentido arácnido estuviera amplificándose. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Peter, alerta. Solo un pequeño ajuste para potenciar la conexión entre tu percepción y tu entorno, respondió Crane. Confía en mí, estamos haciendo historia aquí. Capítulo 4. El escenario del caos ***. Después de lo que parecieron minutos interminables de pruebas, Crane detuvo las simulaciones y retiró el auricular. Peter se sentía más alerta que nunca, como si su sentido arácnido hubiera alcanzado un nuevo nivel de sensibilidad. Esto es, extraño, admitió Peter mientras se masajeaba la nuca. Extraño pero efectivo, dijo Crane, mostrando un gráfico en el que las respuestas del sentido arácnido de Spider-Man aparecían representadas como picos agudos y precisos. Tu habilidad es aún más compleja de lo que imaginaba. Está directamente conectada a algo que yo llamo la red universal. ¿La red universal?, preguntó Peter arqueando una ceja. Es una teoría, explicó Crane. Creo que tu sentido arácnido no solo te alerta sobre peligros inmediatos, sino que también te conecta con las vibraciones de la vida misma. Es como si percibieras los ecos de eventos que aún no han sucedido. Peter dejó escapar un suspiro. Esto está empezando a sonar muy místico para mi gusto. Crane lo ignoró y se acercó a una consola, activando una nueva simulación. Esta vez, el laboratorio comenzó a temblar ligeramente, como si un terremoto estuviera a punto de ocurrir. Las luces parpadearon, y un sonido ensordecedor llenó el espacio. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó Peter, alzando la voz para hacerse oír. Simulando un escenario de caos total, respondió Crane. Quiero ver cómo tu sentido arácnido responde cuando todo parece estar en peligro. El cosquilleo en la nuca de Peter se convirtió en una oleada que recorría todo su cuerpo. Era como si cada célula estuviera en alerta máxima. Miró a su alrededor, buscando un peligro real, pero todo era parte de la simulación. De repente, el tanque con el líquido verdoso comenzó a agrietarse, y el líquido empezó a filtrarse al suelo. Oye, Crane, creo que tu experimento está yendo demasiado lejos, advirtió Peter. Bananas, IT. Pero antes de que Crane pudiera responder, una criatura pequeña y viscosa emergió del tanque.
Tenía tentáculos y ojos brillantes que emitían una luz azulada. Peter sintió que su sentido arácnido explotaba, advirtiéndole que esa cosa era peligrosa. «Chance, ¿qué demonios es eso?», exclamó mientras daba un salto hacia atrás, poniéndose en posición de ataque. «Es bueno, un experimento», dijo Crane, evidentemente nervioso. «No debería estar aquí afuera». «No me digas», respondió Peter con sarcasmo mientras lanzaba una telaraña para contener a la criatura. Pero el ser era sorprendentemente rápido, esquivando el ataque con facilidad. El laboratorio se convirtió en un caos, con la criatura deslizándose por las paredes y destruyendo equipo mientras Crane intentaba desesperadamente controlarla desde la consola. Peter, por su parte, dejó que su sentido arácnido lo guiara. Cada movimiento de la criatura era anticipado por esa alerta interna, lo que le permitió esquivar sus ataques y finalmente atraparla con una red más gruesa. Cuando todo terminó, Peter miró a Crane con una mezcla de ira y cansancio. «Esto no es lo que yo llamaría una simple prueba». Crane bajó la mirada, evidentemente avergonzado. «Lo siento. No anticipé que algo así podría ocurrir». Peter suspiró profundamente. «Esto es un desastre, pero al menos ahora sé que mi sentido arácnido puede manejar más de lo que pensaba». Y mientras el laboratorio comenzaba a tranquilizarse, Peter no podía evitar preguntarse si había hecho bien en confiar en Crane. Capítulo 5. La traición revelada. Spider-Man aún se encontraba en el desorden del laboratorio, observando cómo el Dr. Crane trataba de reparar los daños causados por el experimento fallido. Aunque la criatura viscosa había sido contenida, algo en la actitud del científico no cuadraba. Su lenguaje corporal se volvía cada vez más inquieto, sus movimientos eran bruscos y sus ojos evitaban a toda costa el contacto con Peter. «Pana, esto no fue un simple error, ¿verdad?», dijo Spider-Man mientras cruzaba los brazos y lo miraba con seriedad. «Lee, ¿de qué hablas?», respondió Crane, fingiendo calma mientras recogía piezas rotas del suelo. «Ah». Peter dejó escapar un suspiro. «Mi sentido arácnido no solo detecta peligros físicos, ¿recuerdas? También detecta mentiras. Y en este momento, mi nuca está gritando que algo aquí no está bien». «Ah». Crane se detuvo un momento, dejando caer un par de cables que tenía en la mano. Finalmente, giró hacia Peter, con una expresión fría y calculadora. «Eres más perspicaz de lo que esperaba, pero ya es tarde para que descubras la verdad». Antes de que Peter pudiera reaccionar, un grupo de drones emergió de las sombras del laboratorio. Eran máquinas pequeñas pero avanzadas, equipadas con brazos mecánicos y luces rojas brillantes que daban una sensación de amenaza inminente. Al mismo tiempo, las puertas del laboratorio se cerraron con un estruendo metálico, sellándolo en el interior. «Oh, fantástico. Sabía que esto era demasiado bueno para ser cierto», dijo Spider-Man mientras se preparaba para la batalla. Crane se retiró hacia una plataforma elevada, donde un panel de control brillaba con luces parpadeantes. «Todo esto fue parte del plan, Spider-Man. No me interesaba ayudarte a entender tu sentido arácnido. Lo que realmente quería era aislarlo, estudiarlo y replicarlo». ¿Replicarlo? ¿Qué eres, un fanático de la genética?», respondió Peter mientras lanzaba una telaraña hacia uno de los drones, que explotó en una lluvia de chispas. «No tienes idea del potencial que tienes en tu interior», continuó Crane mientras manipulaba los controles. «Tu sentido arácnido es la clave para crear un sistema de alerta global. Imagina un mundo donde cualquier amenaza pueda ser detectada antes de que ocurra. Podría salvar millones de vidas. Pero claro, hay un pequeño precio a pagar: tu libertad». Spider-Man esquivó un láser disparado por otro dron, girando en el aire con una agilidad impresionante. «Déjame adivinar. Ese precio incluye que me convierta en tu conejillo de indias para siempre, ¿no? Vas». «Exactamente», respondió Crane sin rastro de remordimiento. «Eres único, Peter. Y eso te hace invaluable. Vas». Peter se congeló por un instante. «¿Cómo sabes mi nombre? Vas». Crane sonrió con una mezcla de triunfo y burla. «¿Crees que no investigué a fondo antes de contactarte? Sabía quién eras desde el momento en que cruzaste esa puerta. Todo esto fue cuidadosamente planeado». La revelación golpeó a Peter como un balde de agua fría, pero no tenía tiempo para procesarlo. Los drones lo rodeaban, y cada uno parecía más avanzado que el anterior. Las máquinas se movían en sincronía, bloqueando cualquier ruta de escape. «Está bien, Crane. Si querías mi atención, la tienes», dijo mientras lanzaba una ráfaga de telarañas hacia varios drones a la vez.
Las máquinas cayeron al suelo, pero no antes de liberar pequeños dispositivos que emitían un sonido agudo y penetrante. El dolor en la cabeza de Peter fue inmediato, como si una aguja se clavara en su cerebro. Su sentido arácnido estaba sobrecargado, emitiendo alertas contradictorias que lo desorientaban. Se tambaleó, tratando de mantener el equilibrio mientras Crane lo observaba desde la plataforma, disfrutando de su victoria. ¿Qué está pasando?, gritó Peter, llevándose las manos a la cabeza. «Oh. Es un inhibidor neurosensorial», explicó Crane con frialdad. «Interfiere con tu sentido arácnido, bloqueándolo, y al mismo tiempo amplificando las señales de peligro para sobrecargar tu sistema nervioso. No podrás confiar en tus reflejos por mucho más tiempo». Peter apretó los dientes, luchando contra el dolor. «Eso no va a detenerme. Eso no va a detenerme». Con un esfuerzo sobrehumano, Spider-Man utilizó una combinación de fuerza bruta y su ingenio para destruir los dispositivos en el suelo. Las explosiones dejaron una nube de humo que llenó el laboratorio, cubriendo a Peter mientras se movía con sigilo hacia la plataforma de Crane. «¿Dónde estás?», gritó Crane, incapaz de localizarlo entre el humo. De repente, una telaraña salió disparada, arrancando los controles de las manos de Crane. Antes de que pudiera reaccionar, Peter apareció detrás de él, colgando cabeza abajo desde el techo. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Crane?», dijo con una voz firme. «Yo nunca subestimo a mis enemigos». Row. Con un movimiento rápido, Peter inmovilizó a Crane con telarañas, dejando al científico atrapado en su propia trampa. «Row, esto se acabó», declaró mientras activaba los controles para abrir las puertas del laboratorio. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, una alerta resonó en el lugar. Algo más grande y peligroso estaba a punto de liberarse. «¿Qué hiciste ahora?», preguntó Peter, mirando a Crane con frustración. El científico soltó una risa siniestra. «Esto apenas comienza, Spider-Man. Apenas comienza». Capítulo 6. La bestia desatada. La alerta resonaba como un latido ensordecedor en el laboratorio, mientras las luces parpadeaban en un rojo amenazante. Spider-Man, con Crane inmovilizado en telarañas, miraba alrededor, tratando de identificar de dónde provenía el nuevo peligro. Fue entonces cuando una puerta de acero en el extremo del laboratorio comenzó a abrirse lentamente, acompañada por un estruendo metálico. «¿Qué es eso?», murmuró Peter, acercándose con cautela mientras su sentido arácnido, aunque debilitado, le enviaba pequeñas pulsaciones de advertencia. Crane, con una sonrisa retorcida en el rostro, se burló. «Te presento a mi obra maestra. Una criatura diseñada para cazar, adaptarse y superar cualquier obstáculo. Una bestia perfeccionada con la información que obtuve de tu sentido arácnido». De la oscuridad surgió una figura enorme, de apariencia casi alienígena. La criatura tenía un cuerpo robusto cubierto de placas brillantes, como una armadura natural. Sus ojos eran múltiples y brillaban con un verde fosforescente, y de sus extremidades brotaban afiladas garras que se movían con precisión letal. Su forma era una amalgama de varios depredadores: la agilidad de un felino, la fuerza de un oso y la letalidad de un escorpión. ¿De verdad tenías que combinar todos los animales más peligrosos en una sola cosa?, preguntó Spider-Man con un tono sarcástico, aunque el peso de la situación era evidente en su voz. «Cool Jane». La criatura dejó escapar un rugido gutural, cargado de rabia, que hizo temblar las paredes del laboratorio. Acto seguido, avanzó hacia Peter con movimientos rápidos y calculados. «Genial, otro monstruo que me quiere arrancar la cabeza», exclamó Peter mientras saltaba al techo para evitar el primer ataque. La batalla comenzó en un caos de movimientos vertiginosos. La bestia saltaba de un lado a otro, lanzando golpes que apenas Spider-Man lograba esquivar. Aunque su sentido arácnido estaba debilitado, sus reflejos y experiencia como héroe lo mantenían un paso adelante, pero apenas. «Esto no va a durar mucho si sigo esquivando», pensó Peter mientras buscaba una forma de tomar ventaja. La criatura, sin embargo, no era un oponente cualquiera. Con cada movimiento, parecía aprender de los patrones de Spider-Man, adaptándose y anticipando sus acciones. En un momento crítico, lanzó un golpe que Peter apenas logró bloquear con una telaraña reforzada. «Dylan Sasai. Esto es imposible, está aprendiendo demasiado rápido», dijo mientras retrocedía hacia una mesa llena de equipo científico. Crane, que aún estaba atrapado, no pudo evitar reírse. «Te lo dije, Spider-Man, no es solo fuerza bruta. Es inteligencia en su forma más pura. Es el futuro de la cacería».
Peter ignoró las palabras del científico y comenzó a improvisar. Tomó varios frascos de productos químicos y los mezcló rápidamente, creando un líquido que comenzó a burbujear violentamente. Zut, si esto no funciona, al menos será un gran espectáculo, murmuró antes de lanzar la mezcla hacia la criatura. El líquido explotó en una nube de vapor, cegando temporalmente a la bestia. Peter aprovechó el momento para lanzarle telarañas reforzadas, atrapándola contra una de las paredes del laboratorio. «Eso es, quédate ahí y piensa en lo que hiciste», dijo mientras aseguraba las telarañas. «Baum». Pero la victoria fue efímera. La criatura, con una fuerza descomunal, rompió las telarañas y rugió con aún más furia. «Di, di, 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 Atombaum». «Voto, claro, porque las cosas nunca pueden ser fáciles», exclamó Peter mientras se preparaba para el siguiente asalto. «Di, di, 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 di». Genters recargaba nuevamente. Peter recordó algo que Crane había mencionado antes. Diseñada para cazar, adaptarse, superar. Entonces tuvo una idea. Si esta cosa está diseñada para reaccionar a estímulos, tal vez pueda sobrecargar sus sentidos, pensó. Miró alrededor del laboratorio y vio varias lámparas, UV y generadores de sonido utilizados en los experimentos. Rápidamente conectó las lámparas a un circuito principal y programó los generadores para emitir frecuencias de sonido en varios rangos. «Esto va a doler, pero espero que funcione», dijo mientras activaba el sistema. De repente, el laboratorio se llenó de una luz brillante y un sonido ensordecedor que hizo que incluso Peter tambaleara. La bestia, incapaz de adaptarse a estímulos tan extremos en tan poco tiempo, rugió de dolor y cayó al suelo, inmovilizada. Peter respiró aliviado mientras las luces y los sonidos se apagaban. Y así es como se hace, amiguito. El fin de Crane. Con la criatura neutralizada, Peter se volvió hacia Crane. ¿Sabes qué es lo que más odio de tipos como tú? Que nunca piensan en las consecuencias. Crane, desesperado, trató de justificar sus acciones. Esto era por el bien de la humanidad, por el progreso. Job, ¿progreso? Creaste un monstruo que casi destruye todo este lugar. No tienes idea de lo que significa responsabilidad, respondió Peter mientras lo ataba con más telarañas. Minutos después, las autoridades llegaron al laboratorio, alertadas por la actividad inusual. Spider-Man entregó a Crane y les explicó lo sucedido. La criatura, debilitada pero viva, fue llevada a un lugar seguro para ser contenida y estudiada. Llegó lo sucedido. Cuando todo terminó, Peter salió del laboratorio y se columpió entre los edificios, pensando en lo ocurrido. Su sentido arácnido aún estaba recuperándose, pero su instinto le decía que había hecho lo correcto. Crane tenía razón en algo, pensó mientras miraba el horizonte de la ciudad. Mi sentido arácnido es un regalo, pero también es una responsabilidad, y no importa cuántos enemigos enfrente, siempre encontraré la manera de usarlo para proteger a los demás. Y con eso, Spider-Man desapareció en la noche, listo para enfrentar el próximo desafío. Gracias por ver todo el vídeo. Mira otro vídeo en nuestro canal, Divirtámonos Juntos Dibujando, donde otro personaje único se embarca en una nueva aventura.